Hola, ¿qué tal? David de Kitty por aquí. Nada, mientras hago media para que mi hija termine las clases de natación, hablemos un poco de los salarios en Guyana. Y lo primero que quería poner en claro es qué son los salarios. Porque hay mucha confusión, como es un tema tan delicado, es un tema delicado, la gente no sabe bien lo que es el salario y hay veces mucha confusión. El salario no es más que el reconocimiento social al aporte que tú como trabajador le haces al bien común. El salario no es algo que tú te mereces, no es lo que tú crees que vas a ganar. El salario depende de cómo la sociedad valore el trabajo que tú estás ofertando. Es un precio. El salario es un precio igualito que el precio del pan, que el precio de los dólares, que el precio de un avión. El salario es un precio. Claro, como le está poniendo precio a tu tiempo, a tus conocimientos, se siente como que le estás poniendo precio a tu propia vida. Y no es así. Lo que valora, lo que está valorando la sociedad, que es quien te paga, es tu aporte a ella. Por lo tanto, mientras más preparado tú estés y mientras más flexible tú seas, más posibilidades vas a tener de vender tu fuerza de trabajo, que es por lo que tú estás cobrando. Entonces, teniendo en cuenta que el salario es eso, que es un precio que por tanto depende de oferta y demanda, se entiende porque en Guyana, que es de lo que vamos a hablar, hay algunas profesiones que se pagan muy bien y otras que se pagan muy mal. Porque puede haber mucha demanda, por ejemplo, hay mucha demanda aquí de personas para la limpieza, pero a la vez hay mucha oferta. Hay mucha demanda de personas que trabajan en tienda, pero a la vez hay mucha oferta. Entonces se mantienen, como hay tanta oferta, se mantiene en niveles bajos. Tú puedes ser cosmonauta, puedes estar muy bien preparado, magníficamente preparado, pero aquí en Guyana te mueres de hambre como cosmonauta porque no hacen falta cosmonautas. Sin embargo, eres albañil y aquí en Guyana haces dinero porque hacen falta albañiles. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, vamos a hablar de los salarios dentro del mercado laboral de Guyana, cuáles son lo que más se demanda y lo que más oferta la migración cubana. Vamos a decir, a ver, un albañil, por ejemplo, voy a dar los precios, los salarios son semanales y en dinero guyanés, ¿vale? Es así como lo tengo aprendido más o menos. Y siempre estamos hablando de un promedio, no estoy hablando que ese sea el salario para todo el mundo. Hay gente, no sé, hay médicos que cobran más y médicos que cobran menos. Hay limpiadores que cobran más, limpiadores que cobran menos. Estoy hablando del promedio. Tómeselo como información, no como una verdad. No vaya a ir a un lugar y decirle, mira, esto es lo que cobro, lo que tengo que cobrar. No, no es así. Entonces, como promedio, ¿cuánto cobra un albañil? Vamos a empezar por la construcción, que es la oferta de trabajo más común, más amplia que hay para los hombres e incluso para las mujeres. Un albañil está cobrando semanalmente entre 60 y 90 mil, sin previo a las horas extras. Con horas extras se gana más. Los domingos, después de las 5 de la tarde, ganan más. Hay gente que gana más. Entre 60 y 90 mil está ganando el albañil. El ayudante de albañil está ganando entre 50 y 60 mil, siempre semanal, siempre en dólares guyaneses. El trabajador calificado en construcción, un electricista, un buen plomero, un buen carpintero, puede ganar alrededor de los 90 mil semanales. Esos son los precios, los salarios más comunes en la construcción. Fuera de la construcción, otra cosa que hacen mucho los cubanos, que es taxista, para la misma comunidad cubana, un taxista puede hacer limpio después de gasto entre 50 y 60 mil semanales. Ahí hay mucha variación porque depende de lo que tú te busques, las carreras fijas que tú tengas. Yo conozco uno que le da servicio aquí a los burdeles y hace mucho dinero. Y así ha sido muy listo, ha buscado su nicho donde trabajar. En seguridad, que también hay mucha oferta de trabajo, es decir, el CBP, seguridad de noche, cuidar un lugar de noche o de día, pero ahí en tu varita, eso no se paga tan bien, alrededor de 30, 40 mil semanales, más bien pegado a los 30 mil. Un profesor de una escuela, ¿cuánto está ganando? Alrededor de 40 y algo mil semanal. No mucho más que eso. Con la particularidad de que si trabajas para el sector privado, vas a cobrar menos que si trabajas para el sector público. Aquí en Guyana, el gobierno paga mejor que el sector privado. Vale, tengan eso en cuenta.
como médico es mejor trabajar para el sector privado, público, discúlpenme, que para un privado. Y como profesor pasa exactamente lo mismo, como ingeniero pasa exactamente lo mismo. Un enfermero, ¿cuánto cobra un enfermero? Un enfermero no están muy bien pagados en Guyana, lamentablemente, y están alrededor de los 40.000, creo que me estoy pasando los 40.000 semanales. Un camarero alrededor de los 30.000, un cocinero, un ayudante de cocina por ahí, un buen cocinero, debe estar sobre los 50.000. Limpieza, una persona de limpieza estará ganando alrededor de unos 25.000, entre 20 y 25.000 semanales, ya son un salario bien bajo. Muchachas, sobre todo que trabajan en tienda, alrededor de los 20.000, también es bien bajo. El otro día conocí una muchacha, bueno, mi esposa fue quien la conoció y me lo contó, que lleva 8 meses trabajando en una tienda y le pagan 20.000 semanales. Eso es bajísimo. 80.000 al mes, un poquito más de 80.000 al mes. Sin embargo, ya esa muchacha está alquilada independientemente y tiene su familia aquí. Supongo que sus hijos, que son quienes están aquí, también trabajan y aporten, ¿no?, a la familia. Pero 80.000 mensuales es un salario bien bajo. De todo esto que yo he dicho, de todos esos salarios, lo más importante, porque bueno, si tú estás afuera de Guyana, no sabes, bueno, ¿qué me representan esas cantidades? En Guyana, ¿puedo vivir de eso? Sí. Con todas esas cantidades se puede vivir en Guyana. Ya las más bajitas, esa de 20, 25.000 semanales, estás bien apretado, bien apretado. Ya ahí no te da para ahorrar, ahí no te da para ahorrar prácticamente no te da para ahorrar. Pero con cualquiera de los otros salarios, sí. De hecho, ustedes saben, yo tengo una agencia de viaje y yo me admiro, me sorprendo cómo personas cubanos que llevan aquí 6, 7 meses, un año, ya han traído 1, 2, 3 familiares y todo eso ha salido y eso es caro, todos los pasajes, ningún pasaje vale menos de 1.000, 1.050, ningún pasaje real. Vale, habrán otras cosas de las cuales algún día hablaremos, no me quiero meter en eso. Pero un pasaje real por debajo de 1.000 no existe. Y tú ves que los cubanos en trabajos así, de este tipo, de los cuales yo he hablado, ahorran lo suficiente como para en menos de un año traerse familión. Es decir que sí te da, la cuenta sí da. Y como siempre digo también, si están en pareja, si vienen en familia, 2 personas hablan muchísimo más juntas que por separado. Vale, eso es fundamental. Y también hay que tener eso. Yo le estoy dando el salario básico. Usted no tiene por qué tener un solo trabajo, no tiene por qué no hacer horas extra. Siempre hay mucha gente, muchísima. El cubano inventa, a veces para mal, pero muchas veces para bien. Es creativo y todo el mundo tiene, aparte de su trabajo, algo colateral que también le aporta. De hecho, hay gente, a ver, ¿existe el sueño guyanés como existe el sueño americano? Todavía no, debería. Yo no lo tenía y ahora de cierta manera lo estoy viviendo. Hay otras personas, por ejemplo, hay cubanos aquí que llegaron hace años, ¿verdad? Llevarán aquí 10, 12 años. Esa gente llegaron sin nada, pero supieron aprovechar las oportunidades. Y hoy por hoy, esa gente que llegaron aquí sin nada y que trabajaron en cosas muy básicas, por ser inteligente, por saber ahorrar, por saber sacrificarse, por saber tomar los riesgos que hay que tomar. La vida es una cuestión de riesgo. Esas personas son hoy aquí en Guyana literalmente ricos, se han hecho ricos, muy merecidamente, porque lo han hecho con su trabajo. Han salido adelante, pero de una manera, no son muchos. Esa no es la perspectiva de todo el emigrante, ni muchísimo menos. Pero se ha logrado. Es decir, ¿existe el sueño guyanés? En mi criterio, sí. Se puede llegar, no todos vamos a llegar ahí. Yo no estoy ni de lejos en esa situación, pero es una meta posible como meta. A lo mejor llegas, a lo mejor no, pero es una meta posible. En Cuba es prácticamente imposible, a no ser que te pongas a hacer cosas muy ilegales. Aquí sí es posible, puedes destellar y puedes no estrellarte, sino destellar y puedes despegar y puedes, en fin, si tienes mucha, la suerte influye por supuesto, pero sobre todo eso, la capacidad que tengas de sacrificarte, de innovar, de ser inteligente, y hay gente que lo ha tenido y le digo, hay gente que se han hecho ricos en este país y yo siento admiración por ese tipo de personas que ha logrado ello
porque esa gente, las personas ricas crean riqueza para los demás, ¿vale? Esa gente crean empleo, le dan servicios a alguien, innovan. Esas son las gentes que cambian el mundo y son importantes tener. Las personas ricas exitosas son importantes. ¿Qué más? Guyana es una cuestión, cuando pienso en esa gente me doy cuenta que es una cuestión de actitud, no de aptitud con P, no. Aptitud es para que tú estás apto a hacer. Eso es importante, pero no es todo. Lo más importante es tu actitud, que seas positivo, que estés abierto, que tomes riesgo, que no te quedes sentado en la renta mirando el celular a ver qué te cae del cielo, no, que salgas para la calle a luchar, a patear la calle, a tocar puertas, que diga, bueno, ahora lo que tengo es un trabajo de 20,000, pues lo voy a coger porque es lo que hay y por lo menos empezar por algún lugar y ya veremos, ¿entiendes? Y ya veremos a ver qué otras oportunidades se van abriendo, Aquí hay muchísimas oportunidades, hay gente que les va mal en Guyana, hay gente que te va mal, por supuesto, hay gente que le va mal en Estados Unidos, en España, donde quiera hay gente que les va mal. La vida es así. Pero la inmensa mayoría de la gente en Guyana, a los 6 meses de estar en Guyana, yo creo que el 90% de las personas a los 6 meses de estar en Guyana ya están muchísimo mejor que como estaban en Cuba. Y al año, casi todo el mundo que está en Guyana ya está incomparablemente mejor a como estaba en Cuba. Tiene una estabilidad o tiene una dignidad como persona que en Cuba hoy nos la han quitado. Así que nada, volviendo a los salarios, si eres un profesional, porque ahorita hablé de oficios más bien, si tú eres un profesional, sobre todo médicos, sobre todo ingenieros que estén relacionados con temas de la construcción, con temas de la electricidad, ese tipo de cosas, de carreteras, si eres un profesional de la informática, de las telecomunicaciones, aquí en Guyana tienes muchísimo campo si y solo si sabes hablar inglés. Y estamos hablando ya en esos casos, trabajando con el gobierno, puedes estar haciendo semanalmente de 200,000 guyaneses en adelante. Es decir, más de $1,000 semanales. Y los conozco que hacen mucho más que eso de manera legal. Aquí no hay invento. De hecho, a Guyana no vengan a inventar que se van a embarcar. No vengan a inventar que no hace falta tampoco. Entren por la canalita y hagan lo que tienen que hacer. Entonces, si eres un profesional de esos que estoy mencionando y tienes tu calificación en inglés, puedes buscar un muy buen trabajo en Guyana, uno muy bueno. Si eres médico, ahora mismo, creo que lo he dicho antes en otras ocasiones, están abriendo hospitales por doquier. Aquí hay como 7 hospitales nuevos que están terminándose y no tienen médicos, ni técnicos, ni enfermeras, ni camilleros, no tienen nada. Todo eso son fuentes de empleo y las tienen que cubrir profesionales extranjeros porque ellos no tienen. Muchos guyaneses que en tiempos anteriores lograban formarse profesionalmente, muchos de ellos en Cuba, lo que hacían era emigraban para Estados Unidos, se iban para Estados Unidos, para Inglaterra. Un guyanés, una vez que tú tienes la nacionalidad guyanesa, puedes ir a Inglaterra libremente. O con el pasaporte guyanés puedes ir a muchísimos países. Un día hablaremos del pasaporte guyanés, que es muy importante. Entonces, no sé si se me queda algo más. Creo que no. Creo que hemos tocado todos los temas. Quédense con esas cifras y sí vale la pena. Con esos salarios, teniendo en cuenta los gastos que uno tiene aquí, sí, cubre los gastos, vive dignamente. Es decir, no tienes problema de alimentación, no tienes problema de renta. Una vez que te estabiliza, es con tiempo. No tienes problema de vestimenta, incluso no tienes problemas de ocio. Tienes el ocio cubierto, la salud cubierta, la educación de tus hijos cubierto y te queda dinero para ahorrar. Eso es lo que veamos, tener cierta dignidad en el ingreso. Y en Guyana, una persona con un oficio poco a poco lo puede lograr. Un profesional lo puede lograr. De hecho, lo logra casi todo el mundo, ¿vale? Lo logra. Un hombre o una mujer que conozco ambos casos, que se quieran dedicar en Guyana a hacer negocios, no es al business cubano, no, a hacer negocios, a ser un hombre o una mujer de negocios, aquí pueden salir adelante, que los veo yo. A algunos que han triunfado, de los que les hablé antes, han triunfado inmensamente. Vale, entonces nada, como siempre, mucha suerte, que es importante para encontrar trabajo y para todo. Paciencia, paso a paso, que no se tome nada de esto que yo he dicho como una incitación a emigrar a Guyana, ¿vale? Ustedes emigran para donde les dé la gana. Busquen información, infórmense. Yo estoy diciendo solamente
lo que yo veo, lo que yo pienso, y como siempre es mi opinión, es solo mi opinión, que puedo estar equivocado. Busquen otras opiniones. Vale, mucha suerte, un saludo a todos.